Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos temas que consideramos son relevantes para usted, ciudadano, para nuestra comunidad, para nuestro estado, para nuestro país. Y en esta ocasión pues hay un tema obligado, indudablemente, que es el cambio de gobierno. Es el primer día ya como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues vamos a abordar qué expectativas desde el análisis de los escenarios en que asume el gobierno, pues podemos visualizar en el corto y en el mediano y largo plazo a su sexenio, para que pues tengamos algunos referentes. Y para eso hemos invitado a un analista, economista, periodista amigo, Pedro Uranga Roana. Él es pues un acucioso seguidor de los acontecimientos del quehacer público y del quehacer social. Pedro, bienvenido. Gracias, Javier. Pues la pregunta obligada, y creo que es el punto de partida de todo análisis, es ¿qué país hereda Enrique Peña Nieto? Porque siempre se tiene que hacer, hasta en los cambios de administrador, se hacen cortes de caja, ¿verdad? Sí. Y una auditoría para ver la situación, el estado que guardan las cosas. ¿Tú cómo ves el país que va a enfrentar? Descríbeme los puntos medulares que tú consideras van a ser los retos fundamentales de la presente administración. Sí, gracias, Javier. Mira, como dice un periodista, economista y político amigo nuestro, Kamel Atié, se sacó la rifa del tigre, porque Enrique Peña Nieto recibe un país en condiciones más críticas que como lo recibió. Eso ya lo está diciendo todo analista. En materia no solo de seguridad, que ha sido lo más notorio, lo más mencionado incluso a nivel mundial. Ahora cifras recientes hablan de ya 82,000, 83,000 muertos en la violencia directa con armas de fuego, en enfrentamientos, más otros miles que en fosas comunes y en desenterraderos se han encontrado que no los cuentan. No solo en materia de seguridad recibe un país muy maltrecho Peña Nieto, también en materia de empleo. Traemos los niveles más altos de desempleo desde los tiempos de Miguel de la Madrid, cuando la famosa crisis de la deuda sumió al país durante 8 años, parte el final del sexenio de López Portillo, luego todo Miguel de la Madrid, en la llamada crisis de la deuda. Desde entonces no teníamos tan bajo crecimiento económico como lo tuvo este sexenio que concluye, y tanto desempleo. Cuando asume Felipe Calderón en 2006, en diciembre de 2006, el desempleo abierto, la desocupación en todo el país, andaba por el orden de 2.6% de la población económicamente activa, de los que buscan activamente y están dispuestos a trabajar. 2.6. Ahora entrega con un 5.2, o sea, el doble, ¿sí? 2 veces más de desempleo abierto. Y si le sumamos el subempleo, que ha crecido 3 veces más de lo que había, subempleo, empleo irregular, de eso que hay en las calles, gente limpiando cristales, gente vendiendo chicles, gente vendiendo cosas por la calle. Entonces andamos en niveles que ya se parecen a la desocupación que hay en España y en Italia y que tienen aquellos países en gran crisis. Andaríamos, si sumamos eso, repito, desempleo abierto, los que están buscando activamente empleo y no lo encuentran, abierto. El encubierto, los que ya no buscan porque ya se decepcionaron, pero estaban buscando y están disponibles para trabajar en lo que encuentren, pero no encuentran. Más el empleo irregular, una buena parte del empleo irregular, ya andamos en 23% de gente desocupada para su subsistencia. Entonces, en materia de empleo, un desastre de país. En materia de petróleo ha caído la producción 1/5 parte, 20% menos producción de petróleo, gas líquido y gas asociado al petróleo.
Lo mismo la producción de gasolinas ha caído 16%, las importaciones de gasolina en términos de dólares han subido 98% en 6 años. Tenemos también una pérdida de infraestructura portuaria muy seria, porque no se le ha dado mantenimiento a la infraestructura portuaria, que es tan importante para las exportaciones e importaciones. No tenemos ninguna obra carretera ni de vías férreas notable en el sexenio. No tenemos las refinerías que urgían desde hace 2 sexenios, ninguna, ni siquiera la primera piedra de aquella que se anunció para el en Hidalgo, precisamente. Sí. En fin, no hereda Enrique Peña Nieto un país en sus mejores condiciones, como todos lo hubiéramos querido, obviamente, y tendrá entonces enormes retos de los cuales podríamos hablar. Y mira, Pedro, yo agregaría lo que tú estás señalando en este análisis, un elemento que luego casi no se toma muy en cuenta, pero me parece que es muy importante. Ha habido un deterioro en los últimos años de la institución del Poder Ejecutivo Federal. Por supuesto. Eso es gravísimo, sobre todo en un país pues que tiene un régimen presidencialista, ¿no? Sí. Constitucionalmente hablando, no estoy hablando de... Ese es su esquema, ¿no? Y una erosión muy fuerte que yo percibo en términos de la cohesión social y de los niveles educativos. Por ahí leí un dato también se ha reducido al 50% el promedio de libros que los mexicanos leemos al año. Fíjate nada más. Entonces, esos son síntomas muy, muy claros de que hay una pues erosión, vulneración de aspectos fundamentales que tienen que ver con la solvencia de un país, porque sin una sociedad informada, culta, participativa, pues poco se puede hacer, ¿no? Sí, quizá ya viendo hacia adelante, ese es uno de los grandes problemas a resolver por el país, creo que no solo de este sexenio que concluye, sino de más tiempo atrás. Viene de tiempo atrás. Es un deterioro de las sí. instituciones públicas. Eso, en general de las instituciones públicas. De la política y de los políticos, promovido desde los medios masivos de comunicación, que todos los días, a todas horas, están insistiendo en que los políticos no sirven para nada, en que los diputados no hacen nada más que cobrar y levantar la mano, en que los partidos políticos son nidos de rateros, y en parte hay razón, pero ese deterioro en nada ha beneficiado a la democracia, ni ha beneficiado al crecimiento económico, ni a la mejora de las condiciones de vida, ni a la gobernabilidad. Y México es hoy, en América Latina, uno de los países donde, según la última encuesta que se realizó, es donde más desencanto hay con la democracia. Con la democracia. Vamos a un corte y regresamos con estos temas porque de verdad son trascendentes. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Pues mira, yo por ejemplo ahorita tengo una comida, ya llevo 1 hora de retraso. Ya quedé ahí un poquito mal, hace mucho calor y súmale eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues nos va a beneficiar a todos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más.
pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Dice el dicho que del tamaño del reto, pues del problema, es el reto más bien, y pues por lo que nos está platicando Pedro Uranga, realmente el escenario, el contexto en que asume la presidencia Enrique Peña Nieto, pues sí, efectivamente es como sacarse la rifa del tigre, ¿verdad? Porque sí, está complicado. Pero estábamos abordando en el tema anterior un aspecto que creo que hay que ponerle mucho énfasis, porque este deterioro de las instituciones, de la confianza de los ciudadanos en esas instituciones, este descrédito de la política, de la democracia misma, pues es muy peligroso. Claro. Porque abona el terreno, efectivamente, pues para cualquier solución autoritaria, ¿verdad? Sí. Y esto es muy peligroso cuando los ciudadanos, las sociedades, empiezan a canjear derechos, garantías, libertades por bienestar. Eso es peligrosísimo. Así es. Mira, tú recordarás que ya allá por los años 80 se hablaba de menos Estado y más sociedad. Bueno, creo que ahora tenemos menos Estado, eso no cabe duda. Pero no tenemos más sociedad. Pero no tenemos más sociedad. Tenemos más de una parte de la sociedad, la encumbrada, la poderosa, la que maneja los medios de información, a la cual le interesa destacar la debilidad de los órganos instituidos por la ciudadanía, los órganos del Estado, porque entonces ellos tienen más libertad de acción, porque quien los regulaba, quien tendría la misión de regular la acción de los medios de información, de las empresas, de las importaciones, de las exportaciones, del salario, de todo, incluso de la seguridad, pues es el Estado. Y a esos grupos de interés, algunos no legítimos, pero también los legítimos, les ha interesado deteriorar la imagen de los políticos, de la política y del Estado. Y los políticos han abonado a ello, cometiendo errores de comportamiento, corrupción, mala imagen, desprestigio también. Y en la Cámara de Diputados el debate se ha tomado como una parte de la ingobernabilidad, cuando la función de los diputados es en buena medida debatir. Bueno, entonces y punto que estás tocando, perdón que te interrumpa, es clave. A ver, porque lo acabas de decir precisamente, la ingobernabilidad se atribuye a la democracia, a la pluralidad, a los famosos gobiernos divididos, que son, dicen, los que han generado estos sectores, dicen, sí, han generado la parálisis del aparato gubernamental del Estado. ¿Y los poderes fácticos? Porque los poderes fácticos se han convertido, se han fortalecido, en la misma proporción en que se ha debilitado, claro, el Estado, los poderes fácticos, incluyendo los ilícitos, como el crimen organizado, claro, se han fortalecido. Claro, es una regla de tres inversa, ¿no? Esto de que si subes una, baja la otra. Así es. Automáticamente. No es solo que se han fortalecido los poderes fácticos, yo diría que principalmente es que se ha debilitado el Estado. Y entonces, correlativamente, se ven fortalecidos. Sí. Ocupan espacios que no deberían ocupar, que el Estado debería ocupar, y no solo con las armas y con la violencia y con la guerra contra el crimen organizado, sino con la gobernanza, con la política, con el quehacer de todos los días de atender la problemática nacional. Si me permites, yo creo que Enrique Peña Nieto, el primer reto que tiene es cómo va a gobernar
¿Cómo sí gobernar y gobernar bien en un país que no volverá a tener y no ha tenido ya desde 1997 una mayoría única? Y no va a haber mayorías únicas. No hay mayorías únicas en el horizonte próximo, No. ni los ha habido desde 1997, en que el PRI dejó de ser mayoría absoluta en la Cámara de Así es. Diputados, por primera vez. Así es. Entonces, ¿cómo gobernar en esa condición? No se puede estar reclamando, regresemos a un partido único o fuerte o que tenga mayoría por sí mismo, porque eso es como querer meter al pollo otra vez al cascarón. El pollo ya se salió del cascarón. Está bueno. No lo puedes volver a meter. Así es. Así La es. sociedad ya se salió de ese esquema y ahora hay que aprender a gobernar con ese país en donde hay fuerzas políticas disímbolas a las que hay que poner de acuerdo, estando dispuestos a llegar a acuerdos, no a someter al otro. Y esto que estás Hay que diciendo... poner criterio, recuerda. claro. Cuando Fox decía, es que no se pone de acuerdo el Congreso en mi reforma fiscal que consiste en el IVA en alimentos y medicinas. Pues no había acuerdo, por lo tanto el Congreso no se ponía de acuerdo, ni tenía por qué ponerse de acuerdo, porque era una posición unilateral. ¿Cómo Peña Nieto y su equipo pueden gobernar cuando en varios estados de la República no tuvieron mayoría como candidato presidencial? Cuando hay dos partidos que juegan un papel muy importante en el país, sobre todo el PAN y las izquierdas, Así es. el PRD al centro. ¿Cómo hacerlo cuando hay gobiernos estatales que son de otros partidos? ¿Cómo sí hacerlo? ¿Cómo no agarrar eso de pretexto? Para decir no se puede porque el Congreso no me aprueba, porque los gobernadores no se coordinan, porque los presidentes municipales cada quien anda por su lado. Ese es, creo, el principal Claro. reto. Y en el esta primero, por lo menos. Y en esta perspectiva, y creo que se explica el porqué del el esfuerzo por construir un pacto por México. Sí. Creo que el PRI y Enrique Peña Nieto, su equipo, están asumiendo con toda claridad que si no construyen una política de consensos, de discusión abierta de los temas, y logran ponerse de acuerdo con las otras fuerzas políticas en puntos básicos para resolver estos otros problemas de los que Sí. hemos estado platicando, pues van a fracasar. Van a fracasar. Porque el eslogan yo recuerdo muy bien, de Peña Nieto, y lo insistió en 2, 3 ocasiones, donde dijo, queremos una democracia de resultados. O sea, dijo, democracia, pero que también arroje resultados. Así es. ¿Tú cómo ves este pacto por México? Mira, creo que ha habido expresiones de gente que está en el poder al lado de Peña Nieto, incluso de los dirigentes de ambas cámaras, del PRI en ambas cámaras, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, diciendo que ellos llegan ya en este gobierno para buscar acuerdos y estar abiertos a la discusión y al diálogo para llegar a acuerdos. Una buena señal. Claro, Una buena yo lo señal. veo positivo. Porque en política las palabras cuentan. Claro, claro. Y ojalá y estén respaldadas por hechos muy pronto para que se vea que así es. Pero también lo han dicho gente del equipo de Peña Nieto y el propio Peña Nieto. O sea, él llega con la disposición de escuchar. Y quienes lo conocen de cerca dicen que sí escucha. Entonces, puede ser una buena señal. Y este pacto por México, Javier, es lo elemental para empezar a caminar. Pero no un pacto por encima de los contenidos. Claro. Decir, vamos a pactar por pactar, eso no existe. No existe, no. Pónganse de acuerdo por ponerse de acuerdo, no existe. Bueno, ¿sobre qué puntos específicos pudiera ser? Uno, sobre aumentar la recaudación para que el Estado recupere espacios también en lo financiero, en lo fiscal, ampliando la base gravable, no necesariamente con IVA en alimentos y medicinas. O sea, cobrando lo que no se está cobrando, tapando los agujeros fiscales. La Ese podría ilusión ser famosa fiscal. La ilusión, ¿verdad? Ujú. En lo cual debieran estar de acuerdo las tres corrientes políticas mayoritarias. Otro, poner por delante el empleo y el crecimiento de las variables macroeconómicas que de todos modos ya están más o menos acomodadas. Me refiero a inflación, me refiero a pérdida del control cambiario, tipo de cambio, eso está controlado. Entonces, ¿por qué no pueden llegar a un acuerdo de poner por delante empleo, que es el más grave problema socioeconómico que tenemos, el enorme desempleo,
y el crecimiento económico. Seguimos con este tema en el siguiente segmento porque creo que establecer cuáles son los ejes por los que este país debe caminar y que pudiera haber acuerdo y que pueda haber acuerdo, ¿verdad? Es lo que lo puede darle sustentabilidad realmente al crecimiento y al desarrollo social. Yo lo vivo todos los días cuando vengo a entrenar a la deportiva. Batallo por el tráfico y porque las calles están cerradas. Hoy llegué más temprano porque me vine por la Tecnológico y fue más fluido el tráfico. Es molesto, pero busco rutas alternas, porque confío en que el nuevo sistema de transporte nos beneficiará a todos. Para llegar a la meta, hay que sudar. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior llegamos a un punto que me parece que es clave, el de la necesidad de que las distintas fuerzas políticas lleguen a acuerdos sustantivos en beneficio obviamente de la gente, no de sus intereses partidistas, ¿verdad? Ni mucho menos, para hacer frente a estos problemas, porque sí estamos convencidos de que ninguna fuerza por sí misma, en una sociedad plural y diversa como la que somos, pues puede prevalecer una hegemonía, un solo pensamiento, una sola forma de ver las cosas. Tiene que confluir esto y construirse a partir de eso. Pues yo sí soy de los que creo que necesitamos rediseñar el proyecto de nación. Y tú estás hablando de puntos medulares. ¿Qué otros ejes, digámoslo así, que pueden ser objeto de concertación, que pueden ser objeto de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas? Hablaste de fomentar el empleo, de emplear la base... Ampliar la base gravable para fortalecer las finanzas públicas, la recaudación. ¿Qué otro aspecto consideras que es fundamental? Mira, creo que en la obra pública puede haber mucho acuerdo. Y la obra pública tiene un componente de empleo importantísimo. Cuando hay obra pública se genera empleo, hay derrama, eso estimula el mercado, el consumo, y eso a su vez estimula a las empresas y se forma un círculo virtuoso, un efecto multiplicador de una inversión fuerte, bien dirigida, de infraestructura, detonar economías regionales e incluso a la economía nacional. Creo que en eso puede haber acuerdo, pero para eso regresamos a que hay que recaudar más, tener más recursos, disminuir el gasto corriente. Yo creo que ahí debe haber un acuerdo. ¿A quién le puede parecer bien que se esté gastando tanto dinero en sueldos y salarios de la alta burocracia? A nadie. Claro. ¿Quién puede defender eso con la mirada puesta en la sociedad? Nadie, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni el PT, ni Movimiento Ciudadano, ni ninguno. Entonces, reducir gasto corriente, aumentar la recaudación, invertir en infraestructura, invertir en empleo, en programas de empleo regionales y locales. Yo creo que en eso puede haber acuerdo y debería de haber acuerdo. Y yo creo que otro factor, porque creo que nadie puede negarlo, es el combate a la pobreza y a la marginación, a las profundas desigualdades que tenemos.
Es de verdad, ofensivo para cualquiera que México, la mitad de su población esté en una situación de pobreza. O sea, es de verdad un país tan rico en recursos, tan grande, que esté en esa situación es deplorable, ¿no? Y yo creo que en buena medida esto tiene que llevar a un cambio fundamental, esa es mi opinión muy personal, en cuanto a que se tiene que pasar de una política asistencialista a una política real de desarrollo social. Y eso implica también una alianza social, un nuevo pacto social, nuevas reglas, donde, a ver, tú empresario, ¿a qué te comprometes? Tú trabajador, ¿a qué te comprometes? Tú campesino, productor, ¿a qué te comprometes? Tú comerciante, ¿a qué te comprometes? Tú instituciones educativas, ¿a qué te comprometes? Porque esto va gobiernos estatales, transversal también, gobiernos estatales, municipios, esto es transversal. Y en materia de esta política pública de desarrollo social, cada vez esto ya no depende de un solo nivel de gobierno. Cruza a los 3 niveles de gobierno y debe involucrar a la sociedad. Así es. ¿No debería ser este otro eje fundamental? Mira, quizás si alguna de las herencias que recibe Peña Nieto es lacerante, es la pobreza, que ha crecido. ¿Quién puede negarlo? Las cifras en Senabel lo reconoce. Sí, lo reconoce la ONU, lo reconoce la OCDE, lo reconoce todo organismo serio. Dice, la pobreza en México ha crecido varios puntos porcentuales en los últimos años. Así es. Y ya abarca más de la mitad de la población. Y eso si la medimos con los raseros internacionales. Sí, sí. Que si le ponemos raseros que otros analistas usan, que implicarían mayor ingreso de la gente para poder vivir bien, no 6,000 pesos al mes. Pues pues entonces la pobreza es mucho más del 50%. Entonces, ¿cómo se puede combatir la pobreza? Desde un acuerdo nacional. Como tú lo decías, los 3 órdenes de gobierno más la sociedad, ahí sí tiene más fuerza la frase de que el gobierno no puede solo. El gobierno no puede crear los empleos, ni los ingresos de la gente, ni reactivar el campo solo, sin la sociedad, sin los empresarios, sin las instituciones financieras, sin los gobiernos estatales y municipales echándole todos los kilos. Y esa es otra bandera que puede tener un pacto nacional, un acuerdo nacional por el empleo, por la superación de la pobreza, de los niveles en que anda la pobreza, y también por el desarrollo social, como tú lo dices. ¿Qué quiere decir desarrollo social y no asistencialismo? Bueno, que no se trata de regalarle las cobijas y los pollos, las despensas a la gente año con año, las láminas, sino enseñarle a pescar e incluso enseñarle a hacer la caña de pescar, para que de ahí en adelante pueda solo producir su propio ingreso y generar un bienestar sostenible. Eso implica también una política social fuerte. Aquí, por cierto, regresando a lo del gabinete, entra una persona, Rosario Robles Berlanga, que viene de las izquierdas, viene del PRD, incluso fue jefa de gobierno del Distrito Federal cuando sustituye a Cuauhtémoc Cárdenas, con un perfil social que tuvo tropiezos y críticas muy fuertes desde su propio partido, luego un enfrentamiento con motivo del desafuero de López Obrador, pero que es una persona que se ha desarrollado en la izquierda, que puede tener sensibilidad social. Si su decisión de trabajar con Peña Nieto implica un compromiso de una política social fuerte, estamos caminando por un buen camino. Ojalá y así sea. Claro. Ojalá y así sea, porque si hubieran puesto a un técnico en desarrollo social, pues sí diríamos, no es asunto técnico, es asunto de sensibilidades y de políticas nuevas, ¿no? Y en un mundo globalizado como el que vivimos, pero yo creo que cobra gran relevancia la política internacional. También. México también ha perdido todo en ese rubro. México era un país que tenía un liderazgo en América Latina, dejamos de ver América Latina, nos concentramos en las relaciones con Estados Unidos, que está bien, ahí tenemos, somos dependientes, es nuestro principal vendedor y comprador de mercancía, pero hay un abandono total de la política y del prestigio. ¿Te parece que regresemos con ese tema en el siguiente segmento? Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente,
pero pues, repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente, toda ciudad debe de estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde London Café, ubicado en Antonio Montes 4318, justo enfrente de Fábricas de Francia. Lo invitamos a que se dé una vuelta. De martes a domingo tenemos desayunos de 8:30 a 12:30. Jueves hemos metido un nuevo concepto musical con música de los años 80 y 90 en inglés y en español con el grupo Ensamble. Los sábados pues, son noches de salsa con la orquesta La Tinta. Y próximamente vamos a darle una sorpresa también los sábados. Pero pues yo insistí y a mí me gustó que previo a tomar posesión ya como presidente constitucional, Enrique Peña Nieto haya hecho una gira por Latinoamérica en primer término y luego por América del Norte, pues Estados Unidos y Canadá. Primero miró para el sur. Pero primero miró para el sur. Ojalá no haya sido nada más una cuestión de programación, sino de que realmente haya sido una señal, un mensaje de su interés en recuperar esas relaciones, porque, bueno, pues nosotros creo que como país podríamos tener un buen comercio con países que están en desarrollo y que han demostrado formas de hacer cosas importantes como Brasil, como Chile, como, en fin. Paraguay mismo, Uruguay. Claro. Creo que es importante eso. ¿Tú cómo lo ves? Por supuesto que sí. Tú lo dijiste, perdimos liderazgo en América Latina, pero también perdimos comercio y oportunidades con América Latina. Países del sur como Chile, como Brasil, que tú ya los mencionabas, nos han rebasado en muchos aspectos económicos, sociales y políticos. Ellos han entrado en un proceso de integración regional entre ellos que les está favoreciendo mucho, lo han ido componiendo al paso, mientras que la visita de Enrique Peña Nieto se dirige a países que no están en ese esquema, básicamente, pero me parece muy acertado lo que tú observabas, que es acertado también, que Peña Nieto primero va al sur y luego después va con Obama, ya en vísperas de tomar posesión, y se abre al escenario internacional. Tiene tiempo para hacerlo y lo aprovecha. Habría que trabajar en serio por un esquema latinoamericanista efectivo, que tiene que ver obviamente con el comercio, tiene que ver con la tecnología, compartir experiencias tecnológicas, por ejemplo con Brasil en el caso del petróleo, con Chile en el caso de los procesos sociales que han mejorado la calidad de vida de los chilenos y así por el estilo. Ha nombrado para secretario de Relaciones Exteriores a una gente que viene del equipo de Calderón. Al ex titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade. José Antonio Meade, que es una gente con perfil internacional, se formó en universidades del exterior del país, es una gente que maneja bien los idiomas. Vamos a ver si tiene la sensibilidad
para no solo hablar de negocios cuando se hace política internacional, porque eso por sí solo no nos posiciona. Sí, pues no se trata de un promotor comercial, ¿verdad? Es un secretario de Relaciones Exteriores, y las relaciones pues engloban todo. Y aquí el comercio viene después de, claro, no antes que unas buenas relaciones internacionales. Y ya que entraste en ese terreno, ¿tú crees que el gabinete que se anunció ayer esté a la altura, tenga el perfil para, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita? Desde luego, pues no deja de ser una ejercicio de prospectiva, porque no los conocemos en su desempeño. Bueno, algunos sí. Algunos sí. ¿Verdad? Algunos sí. Pero, ¿tú crees que están los perfiles adecuados al cargo y para hacer frente a estos retos? Mira, me parece que algunos de ellos tienen mucha experiencia. Gentes como Choaifet, Emilio Choaifet, que va a educación, pues es una gente que tiene toda una vida en la política. Es un político, que lo mismo ha estado de gobernador en su estado natal, el Estado de México, que ha estado en la Secretaría de Gobernación, que ha estado en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, en todos lados ha estado. Es una gente con experiencia dedicada a la política. A mí eso me parece bien. Independientemente de que estén en la Secretaría de Educación, donde parece que no sería su mejor función. Pero es una secretaría que necesita de mucha política. Y es lo que te iba a decir. No es esto, porque recordemos que Emilio Choaifet es justamente quien destituye, le quita la coordinación del grupo parlamentario del PRI a Elbaester Gordillo. Y de ahí hubo cuando ellas... Un encontronazo. Hubo un encontronazo fortísimo. Y en cuanto se empezó a mencionar la posibilidad de que fuera Emilio Choaifet el nuevo titular de la SEP, rápidamente el Partido de Alianza Nacional, el PANAL, sale a decir que ellos consideran que debe ser un profesor quien esté al frente de la Secretaría de Educación Pública. Pero que fue una reacción así inmediata que demostró, al menos puso en evidencia, que ese pleito no ha muerto. No, ahí está. Y yo entendería entonces por qué está ahí Emilio Choaifet, que tiene todo el manejo político de las cosas. Por ejemplo, Pedro Joaquín Caldwell en Secretaría de Energía no me suena mucho. No, porque... Pero también es una gente que le arrastra el colmillo para hacer política y pudiera no hacer un mal papel, porque no es un político improvisado, ni es una gente que viene de la IP y va a estar en la Secretaría de Energía. En cambio, en Petróleos Mexicanos pone a una gente de menor perfil, Francisco pero también Rojas. Muy formado, no, Francisco Rojas va a CFE. Francisco Rojas. Comisión Federal de Electricidad, que no me parece mal tampoco. Sí, es cierto. Francisco Rojas ya Francisco estuvo en Pemex, dirigió Pemex, no lo hizo mal. Sí, cierto. Y trató de recuperar el ritmo de crecimiento de las exploraciones y de las explotaciones en Pemex. Y ahora va a CFE, que también tiene mucho que componerle. Claro. Comisión Federal de Electricidad, muchísimo más, en cierto sentido, que Pemex, porque además traen el lío sindical adentro, que no lo hay en Pemex. Y otras figuras, para no mencionarlas todas, el mismo secretario de Gobernación, Osorio Chong, pues él es un gobernador, una gente formada en el gobierno del estado de Hidalgo, en su municipio, en los quehaceres estatales, pero que se ha destacado porque es muy echado para adelante. Va a ser secretario de Gobernación, ahí tampoco me cae mucho la figura para el puesto, pero bueno, es un político también. Y déjame confesarte que a mí me parece mejor los políticos que los técnicos. No, claro. Más vale un político a medias que un técnico que no sabes por dónde va a salir. Pues es que los tecnócratas, con todo el respeto del mundo, pero demostraron que no saben gobernar. Podrán tener todo, como dijo alguien por ahí, no me digas qué estudiaste, dime qué sabes hacer, ¿verdad? Porque pueden tener todos los títulos y doctorados del mundo, pero no tienen la sensibilidad que la administración de un Estado, la conducción de un país, demanda. Sí. A tu pregunta yo diría, el gabinete es el adecuado, están en los puestos adecuados, yo te diría, vamos a esperar. A ver qué. Los mexicanos debemos darle el beneficio de la duda, porque además no nos queda de otra. Claro, pues sí. Ya apostar a que esto salga bien y no a que salga mal.
y esperar cómo se van acomodando. Este es el primer gabinete, no necesariamente va a ser el definitivo. Faltan todavía algunos puestos importantes, el IMSS, el ISSSTE, cómo se va a manejar por ahí, que tiene que ver mucho con lo social, cómo se va a desempeñar el secretario del Trabajo después de una reforma laboral tan discutida y cuestionada, que está ahí para ver si se puede echar a andar y si mejora las condiciones del empleo o las empeora. Entonces, el gabinete a mí no me parece, Javier, que sea lo más importante hoy por hoy, sino esa situación de retos, de lo que hereda Enrique Peña Nieto, las posibilidades que tiene de llegar a acuerdos, las posibilidades que tiene de, por líneas centrales como el empleo, la ocupación, el desarrollo, la inversión, la educación también. Claro. Caminar hacia adelante y entonces ir abordando otros de los muchos problemas que están alrededor, que también son muy graves y muy importantes, e ir recuperando la gobernabilidad del país sobre la base de resultados. Si él dice vamos sobre resultados, a eso habría que esperar. Vamos a una pausa comercial y regresamos para el último segmento, donde quiero tocar un tema y desde luego llegar a algunas conclusiones. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien las realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Todo eso de las desviaciones, pues le afecta a uno mucho, porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. El sexenio de Felipe Calderón se fue con un activismo legislativo impresionante, soltó muchas iniciativas, entre ellas esta ley de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la que se hace referencia, modifica, propuso quitar el nombre de México, de Estados Unidos mexicano, y que quedara solo en México, envió otra iniciativa de ley para la privatización y la entrega en propiedad privada de la tierra a los ejidatarios, en fin, pero también el nuevo gobierno, desde antes de asumir, a través del grupo parlamentario del PRI, empezó a impulsar una serie de iniciativas. Y a mí me llama mucho la atención, en particular una que ha sido objeto de debate, que es la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría Federal de Seguridad, sí, ¿verdad? Secretaría de Seguridad Pública Nacional. Es, para incorporarla, en caso de la Secretaría de la Seguridad Pública, a Gobernación, y se crea, al menos está en el proyecto, una subsecretaría del Interior, donde va, por cierto, el que fue jefe de la Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal con Marcelo Ebrard. Así es. Mondragón, ¿verdad? No se
ahorita lo nombraron como jefe de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública porque no se atoró esta reforma en el Senado. Así es. ¿Verdad? Se atoró. Pero va para allá. Va para allá. Y no ha hecho mal papel en el DF. Así es. Entonces todo el mundo dice, pues es una supersecretaría. Es casi algunos han dicho, pues Ángel Osorio Chong, pues va a ser el vicepresidente prácticamente. A mí me queda muy claro que hay dos piezas de sus principales colaboradores que agarran, son titulares de áreas estratégicas. La política, a través de Gobernación, y el área económica, y no me refiero solo a Hacienda, sino en general, con Luis Videgaray. Con Luis Videgaray a la cabeza. ¿Tú cómo ves estos cambios? Esta es una reingeniería en realidad institucional. Pues mira, nos podría parecer un regreso a una época de una Secretaría de Gobernación muy centralista, muy fuerte, que era casi la vicepresidencia o la jefatura de gabinete, y que se fue diluyendo y se fue perdiendo. Así es. E incluso en personajes de muy bajo nivel político, que llegaron a ocupar esas, todavía que Alejandro Poiré llegó a ser secretario de Gobernación, de vocero de... No. Entonces se degradó a la Secretaría de Gobernación y ahora se le vuelve a fortalecer con el personaje que llega y con estas atribuciones que se le agregan, que son de carácter político y de seguridad interior y de seguridad pública. Si la tentación es autoritaria, me parece que está mal, porque manejar la política en términos de policía, pues nunca ha funcionado. Pero si se trata de fortalecer el órgano político del Estado, me parece que era lógico, porque teníamos el otro escenario que te acabo de resumir, acabamos de resumir, de degradación de una secretaría tan importante que se llegó a asimilar a la jefatura de gobierno, a un jefe de gobierno, como lo hay en otros países, al secretario de Gobernación, a hacerlo una oficina de trámites de no sé qué cosa, ¿no? No me parece mal. Por el lado de Videgaray, bueno, pues es una persona que viene de la iniciativa privada, que tiene un perfil quizá no sensible socialmente, a lo mejor ese es su problema, no ser sensible a la problemática social, pero que pudiera tener una idea de meter orden en las finanzas, porque él es un financiero. Y si él va a encabezar la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía desde la Secretaría de Hacienda, como suele suceder, por el gran poder que tiene Hacienda, pues vamos a medirlo al señor Videgaray, que está cerquísima de Peña Nieto, que no ha hasta ahora tenido tropiezo, que yo recuerde no ha metido la pata en alguna declaración y en alguna acción. Ojalá y así siguiera. Te digo, los mexicanos, en mi parecer, debemos apostarle a que salgamos todos adelante, incluido el gobierno, y no a que se tropiece y nos dé gusto, como puede ser para algunos. No me parecen mal estos dos pilares. Además son gente que han estado muy cerca de Peña Nieto y eso obliga a ser equipo y hace equipo. Cuando algunos de los otros personajes que hemos mencionado, pues sí, son ya arreglos con otros grupos dentro del PRI, incluso una persona del Verde Ecologista ocupa la Secretaría de Ecología, de Medio Ambiente, la Semarnat. Me parece bien que venga que estuvo trabajando en el Distrito Federal sobre seguridad, Mondragón, que hizo buen papel. Que esté incluyendo a Rosario Robles, me parece bien. Es signos de apertura, aunque no... Al mismo Meade que viene del PAN. Al mismo Meade que viene del PAN, que lo manda una secretaría importantísima, tú lo pusiste ahorita en la mesa, el asunto de Relaciones Exteriores. Entonces, apostémosle a eso, a que eso puede funcionar. Abonemos a eso, en lo poco que cada mexicano podemos hacer, o en lo mucho que podemos hacer, y no perdamos de vista que el gobierno no puede solo. Y otro que no se trata de que ellos resuelvan. No, claro. Tú lo decías al principio, se trata de una sociedad participativa, una sociedad democrática, con un gobierno bien conducido, lo que puede sacar ese tercio. Y es que es pasar de la política o de la concepción ya desgastada. Politiquera. De la gobernabilidad a la gobernanza. Tú lo dijiste muy bien. Porque, bueno, hay que vertebrar fuerzas sociales que le den sustento a las políticas públicas, ¿verdad? Que la gente las comparta y participe en su diseño, en su elaboración y en su propia aplicación. Y hay otro aspecto que me interesa,
porque creo que también ha generado ciertas suspicacias. La relación del gobierno federal con las entidades federativas. En este proceso de transición a un sistema de partidos, la misma alternancia con Vicente Fox y luego con Felipe Calderón, generó un fenómeno interesantísimo que modificó el mapa y el escenario político, la correlación de fuerzas. ¿Por qué? Porque había un gobierno de un partido y en los estados había mayoría de otro partido. Allá estaba el Partido de Acción Nacional en 2 sexenios gobernando, y en casi en los 2 sexenios el PRI recompuso fuerza y era la mayoría, gobernaba la mayoría. Nació la Conferencia Nacional de Gobernadores. Exactamente, ¿verdad? Surge la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, que jugó, en mi opinión, ha jugado un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con replantear la agenda federalista, sí, para fortalecer el pacto federal, claro, y no asumir una posición de supeditación, porque finalmente son pares en distintos niveles, pero son pares, ¿no? De supeditación al poder central, al centralismo. Pues. Sí. ¿Está en riesgo esto? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí. Yo creo que sí está en riesgo, porque la tendencia, diríamos, casi natural de un partido, pues es, si tengo mayoría en los gobernadores y tengo el poder federal, la presidencia de la República y el gabinete, pues entonces vamos a ser un solo equipo y no le muevas ni por un lado ni por el otro. Me parece que sí fue un avance esto de la CONAGO, esta de la participación más federal, de exigir más atribuciones a los estados, de replantear el pacto fiscal, de replantear las funciones de recaudación y de gasto, competencias, potestades, recursos para los estados. Ojalá y se pudiera mantener, y creo que eso en buena medida va a depender de los propios gobernadores, aún de los priistas. Claro. Que si ya se quemaron con la leche, pues que le soplen al jocoqui, porque si ahora volvemos a un centralismo, y puede suceder que dentro de un sexenio o 2 sexenios otra vez el PRI esté en la oposición, en el gobierno federal, pues que hayan aprendido que puede suceder. También el pueblo ya aprendió que pueden estar, pueden no estar. Así entonces, es. que lo aprendan. Pues te agradezco mucho esta conversación, Pedro Navaga, como siempre muy interesante. A usted su atención. Espero que le haya servido estos comentarios, simplemente para normar un criterio. No estamos de ninguna manera haciendo vaticinios, porque eso es de brujos, no de analistas. Y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.